revisando un libro que surge, entre otras cosas, del contacto que yo he tenido el privilegio de tener con millones de personas de la América Latina, con muchas personas de la América Latina. No hace mucho tiempo, todavía discutíamos los efectos de una década perdida para la región. Y es que por mucho tiempo convivimos con una visión pesimista. Yo, por el contrario, no soy un pesimista, sino un optimista por naturaleza. Muchas de las explicaciones tradicionales sobre el bajo desempeño de la región hoy cada vez más son revaluadas. Por ejemplo, se ha hablado mucho sobre la forma como nuestra región se blindó frente a la reciente crisis financiera global. Y es que evidentemente lo que sucedió no fue el resultado de la suerte o de factores ajenos a nuestras decisiones. La solidez de la mayoría de nuestros países es tanto una conquista técnica como política. Y también el contexto global se ha venido transformando, dando un papel más relevante a las economías emergentes. En menos de 2 décadas, estas economías han doblado su participación en indicadores globales del Producto Interno Bruto en términos de consumo, inversiones y comercio. A nivel empresarial, el panorama también está cambiando. Un reciente estudio de la revista América Economía revelaba algo interesante. En un sondeo anual de 500 empresas con más de $1.000 millones de ventas, el crecimiento fue balanceado entre empresas de todos los países de la región, contrario a lo que sucedía en el pasado. Y también es sorpresivo que mientras que el crecimiento del PIB regional en el año 2010 estuvo cerca de un 6%, la región fue la que más creció como destino de inversión extranjera directa del mundo, un 40%, o sea, un total de $112.000 millones. Hay 3 factores principales, entre otros, que pienso ayudan a explicar estas recientes tendencias. Primero, los progresos sociales y el buen desempeño económico de los últimos años han llevado a un importante crecimiento de la clase media con expectativas de movilidad social. Se estima que entre el año 1997 y el año 2007, 56 millones de hogares pasaron a ser parte de los estratos medios, o sea, de la clase media de la región. Segundo, América Latina está atravesando por una ventana de oportunidad demográfica. Con una edad promedio de 27 años y un porcentaje de personas dependientes, niños y ancianos, relativamente bajo cuando se le compara con otras regiones del mundo, tenemos el potencial de incrementar nuestra población productiva y acelerar su crecimiento en la próxima década. Tercero, ha surgido una clase empresarial que ha cambiado su manera de actuar. Hoy, el sector privado es menos dependiente del Estado, opera más conectado con el mundo y cada vez más en un entorno de competencia global. El sector empresarial se ha beneficiado de lo que yo llamaría la circulación de cerebros. En décadas pasadas, muchos trabajadores y estudiantes emigraron hacia países más desarrollados y aquellos con grandes centros académicos, provocando así un drenaje de conocimiento. Por ejemplo, en Colombia, alrededor de un 10% de trabajadores con estudios de posgrado dejaron el país al finales de los años 90. Parte de esa diáspora, que en su momento fue una pérdida incalculable de capital humano, ha vuelto y hoy representa sin duda una fuerza competitiva. Esa clase empresarial renovada y tiene además una de sus mejores expresiones en lo que se han venido a llamar las llamadas empresas multinacionales, o sea, las empresas que cruzan fronteras, a veces más allá de la región latinoamericana. En los últimos años, estas empresas han incrementado y han ganado participación en el mercado global. Hace un par de semanas vimos, por ejemplo, cómo un grupo colombiano, suramericano, se hizo a los fondos de pensiones que tenía la holandesa ING en buena parte de la región, por lo menos en algunos de los países más grandes. Muchas de estas empresas tienen un impacto en nuestra sociedad que va más lejos de lo económico. En las palabras de Anne Bernstein, directora del Centro de Emprendimiento de Johannesburgo, hablaba de que en muchos aspectos las empresas son los agentes invisibles que ayudan a revolucionar y producir el cambio. Permítame entonces hacer una breve reflexión sobre el Valle del Cauca. Todos en esta sala somos conscientes de las duras circunstancias que se vivieron principalmente en la década de los 90, por diferentes motivos, como el cambio de modelo económico o los daños provocados por el narcotráfico, y aquellos derivados de la violencia guerrillera en el departamento, por solo mencionar algunos. Pero tampoco debemos olvidar que Cali y el Valle fueron por muchos años
un referente en materia de modelo de desarrollo para otras ciudades y regiones de Colombia. Por ejemplo, en la década de los 40 Cali ya tenía una economía industrializada. La inversión de capital nacional y extranjero se vio reflejada en el establecimiento de empresas y fábricas como Croydon, Cementos del Valle, Cartón de Colombia y Colgate Palmolive. También se instalaron grandes laboratorios farmacéuticos como Tecnoquímicas y Baxter en los años 40 y 50. Y no olvidemos que la empresa Carvajal se convirtió en la primera multinacional colombiana que salió precisamente de esta ciudad. Más importante aún, durante esas décadas se lograron alianzas entre los sectores público y privado, como es el caso de la Universidad del Valle en la capacitación de profesionales. Por eso es que ese espíritu emprendedor que los caracteriza a ustedes, los caleños, ha llevado y a los valleños ha llevado a reinventarse en muchos sentidos. Quienes han sido impulsores importantes del renacimiento azucarero aquí y en otros países, me comentaban cómo tuvieron que volcar su modelo de negocio enfocándose en el desarrollo de tecnologías e infraestructura. Recientemente, el New York Times publicaba un artículo sobre los 41 lugares del mundo para visitar en el año 2011. Y al leerlo me dio mucho orgullo ver que esta nueva Cali es justamente uno de ellos. Por eso insisto que aquí, además de bailar la mejor salsa, están pasando cosas y muy interesantes. Por ejemplo, el desarrollo de los clústeres y centros avanzados de estudios en salud, en competitividad y en tecnología. En el ICESI, ustedes mismos fueron pioneros cuando crearon el Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial del CDE, primera unidad académica en ese campo establecida en la región. Otros ejemplos son Parquesoft y el Hungría Technology Park, que se han convertido en ejes centrales para el desarrollo de tecnologías de la información. También hay grandes proyectos de infraestructura como la expansión de la malla vial, la doble calzada Buenaventura, la expansión y la profundización de su puerto, el desarrollo del mío y las megahoras como el Centro de Eventos del Valle del Pacífico, por mencionar solo algunos. No quiero dejar de mencionar la ubicación geoestratégica que tiene el departamento a través de su acceso a la cuenca del Pacífico. El valle tiene una conexión natural con las principales ciudades y centros de consumo nacionales. El puerto de Buenaventura es un activo único y estratégico para el país. Es nuestro punto de partida hacia el Pacífico, cuyos 42 países, con 40% de la población mundial, serán en gran parte el motor de crecimiento de este siglo. Vale la pena recordar que en los últimos 10 años el porcentaje de comercio entre el Asia y la América Latina se duplicó, pasando de un 10% a un 20% del total de comercio regional. China pasó de ser el primer socio comercial de la región y el segundo socio comercial de Colombia, con un intercambio que alcanzó los 7.400 millones de dólares en el año 2010. El departamento también sigue siendo un sitio muy atractivo para las más de 65 multinacionales establecidas en él, por la mano de obra altamente calificada y por las características demográficas. Y con otra notable alianza público-privada, la creación el año pasado de una de las primeras agencias de promoción de inversiones del país, Invest Pacific, le apuesta a consolidarse como un polo de inversión extranjera en Colombia. Nuestro mayor reto entonces es mantener esa dinámica y seguir comprometidos con el progreso del valle y de la nación. Antes de terminar, quiero referirme a un tema que considero primordial, y es el reto de la educación. En mi opinión, no hay ningún tema más determinante para la competitividad, la prosperidad y la equidad en el largo plazo que la educación inclusiva y de calidad. Fui invitado recientemente a participar de un grupo temático del World Economic Forum que preside el antiguo primer ministro de Inglaterra, Gordon Brown, con el fin de identificar algunas tendencias y discutir retos que estarán presentes en la próxima década. Aunque el panorama tiene muchas variables inciertas, se logran articular algunas tendencias que son bien interesantes. Como mencionaba anteriormente, los países emergentes crearán el 68% del crecimiento global en los próximos 15 años. La demanda por comida incrementará en cerca de un 50%. El 40% de la población mundial debe pertenecer a la clase media urbana. El número de personas con ingresos diarios entre 10 y 100 dólares se incrementará en 1.800 dólares, en 1.800 millones de dólares. Y de hoy a 4.900 millones de dólares en el año 2030.
Sin embargo, uno de los datos más importantes es el siguiente: el número de personas con educación terciaria incrementará de 350 millones hoy a 1.100 millones de personas en el año 2030, y el mayor crecimiento girará alrededor de 3 países, de los Estados Unidos, de China y de India. La pregunta entonces es, ante esta nueva realidad, ¿dónde se ubicará Colombia en el año 2030? Ustedes más que yo saben que la educación enfrenta una encrucijada única. Probablemente nunca antes en la historia las sociedades tuvieron un desafío más grande que el de preparar a sus ciudadanos de manera que sean productivos y empleables, por no mencionar íntegros, solidarios y participativos. Hay buenas señales de progreso en la región, como indicadores de matrículas primarias y secundarias. En otras áreas, como matrículas terciarias, se han presentado avances, pero no de menor grado. Estas señales no quieren decir que la tarea está terminada, y por eso el reto es que América Latina logre sobrepasar el rezago que tiene frente a otras regiones del mundo. Colombia enfrenta retos principalmente en la baja cobertura de niveles posterior a la primaria. También existen problemas con deserción y desigualdades que se derivan por origen étnico y socioeconómico, así como desigualdades territoriales. Otro gran reto que enfrentamos es el de la calidad. Estudios internacionales indican que los alumnos de la región se encuentran por debajo del promedio de las naciones desarrolladas en áreas como lenguaje y matemáticas. Por ejemplo, los resultados de la llamada prueba PISA que administra la OSCE en cerca de 64 o 65 países muestra que las competencias de los estudiantes latinoamericanos están por debajo del promedio de otros continentes. En el caso de Colombia, pruebas de calidad como es el caso de IRECAES indican que aunque ha habido un crecimiento en la cobertura de educación técnica y tecnológica, no se ha visto un aumento significativo de la calidad. Como se ha venido trabajando en el tema de cobertura, es indispensable crear incentivos para apalancar la mejora de la calidad. También se deberían generar proyectos pedagógicos que desarrollen en los estudiantes competencias para su vida como ciudadanos y profesionales. En este sentido, es importante generar relaciones que permitan acercar a los estudiantes universitarios con sus futuros empleadores. Chile, por ejemplo, entre el año 1990 y 2005, duplicó su ingreso per cápita, ubicándose en el lugar 27 del ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial. Parte de la estrategia se centró en un trabajo conjunto de los docentes y del sector privado, que ayudó a definir los requerimientos actuales y futuros del sector productivo. Desde el punto de vista de las universidades, debemos seguir cultivando universidades que atraigan talento tanto a nivel de profesores como de estudiantes. Y con esto hay que apostarle a los temas de investigación y desarrollo. En Colombia, entre el año 1997 y 2007, se invirtió menos del 0.3% en investigación y desarrollo como porcentaje del producto, mientras que los países de la OSCE invirtieron un poco más del 2%. Y según un informe reciente de la OSCE, en su encuesta Innova Latino del año 2010, de las empresas encuestadas en América Latina, solo el 20% confirmó que 1 de cada 20 empleados contaba con formación universitaria. Al invertir en investigación y desarrollo, vamos a ver una mejora en productividad y en la capacidad de innovar. Ustedes mismos han visto los resultados aquí en el Valle, con la llegada de grandes empresas internacionales que se han venido acoplando de cerca a los clústeres de investigación. Quisiera hablarles a muchos de los estudiantes que nos acompañan hoy y decirles que a través de mi propia experiencia he aprendido muchas cosas. Recordaba, por ejemplo, cuando salía de la universidad, cuán ignorante éramos de las desigualdades del mundo. Y cuán importante es entender esas desigualdades, porque van a afectar muchísimo nuestra vida en los años por venir. Y le diría a los estudiantes que es imposible hoy, en su carrera, cuando empiecen, cuando salgan de estas aulas, no pensar que no importa dónde estén, los temas de desigualdad van a ser centrales en el trabajo que hagan, y no tengo dudas que serán los temas que mayor recompensa les produzcan, no monetaria, sino de enriquecimiento como persona. Lo segundo es que la vida está llena de imprevistos. Uno nunca se imagina cuando sale de la universidad a dónde llega. En mi caso,
Cuando yo tenía apenas 15 años, recuerdo que le diagnosticaron un tumor cerebral. Mis padres, muy afanados, no sabían cuál sería mi futuro. Me dieron lo que todos los padres le dan a sus hijos: educación, afecto y una permanente deseo de que tuviera ambición y tuviera logro. Y nunca me imaginé, pero sí aprendí que uno debía vivir cada día como si fuera el último y hacer todo lo que pudiera para hacerlo mejor. Y también no fui el mejor estudiante y he recibido varios doctores honoris causa, o sea que fíjense que un mal estudiante podrá tener posibilidades. Pero de verdad quiero de nuevo agradecerle aquí a todos en el ICESI, agradecerle a Pacho especialmente por todo el trabajo que hace, y a todos ustedes, y decirles que me siento inmensamente orgulloso de hacer parte de esta prestigiosa institución, de hacer parte de un sueño, cuál es el de hacer de Colombia y del Valle un sitio mejor. Muchas gracias.